La caricia de la rebelde. Fui el rey católico, el arquitecto de una nación, pero mi árbol genealógico tiene ramas que la Inquisición intentó podar. Lo que los archivos oficiales ocultaron tras siglos de tinta sagrada y pergaminos reales, hoy emerge de entre las sombras. Mientras Isabel y yo uníamos Castilla y Aragón con sangre, fuego y una fe inquebrantable, yo ocultaba un universo paralelo. Entre sábanas de seda y jardines donde la luna era el único testigo, existieron mujeres que parieron hijos ilegítimos, seres de sangre real capaces de haber cambiado para siempre el árbol genealógico de España si el destino hubiera girado un solo grado. La primera de ellas no fue una dama dócil, sino una catalana rebelde que se vestía como hombre, manejaba la daga con destreza y casi me hizo olvidar que sobre mis hombros recaería algún día el peso de una corona doble. Yo soy Fernando II de Aragón, el rey católico. La historia me recuerda por mi astucia política y mi espada, pero mi mayor debilidad, la que guardé bajo 7 llaves, fueron las caricias prohibidas que desafiaban la moral de mi tiempo. Zaragoza, 1468. Yo aún no era el esposo de Isabel. Era un joven príncipe de 16 años con la sangre ardiendo de impaciencia y el lodo de la guerra civil catalana manchando mis botas de cuero. En ese caos de traiciones apareció ella, Aldonza Ruiz de Iborra. Tenía 24 años, ojos de lince que parecen leer mis pensamientos y una audacia que desafiaba a Dios y a la propia corte. Vestía jubón y calzas como un escudero de mi padre, paseándose por los pasillos de piedra de la aljafería con una seguridad que me dejaba sin aliento. Aldonza fue mi primer refugio, el último reducto de mi libertad antes de que el deber de Estado cayera como una guillotina de oro sobre mi juventud en octubre de 1469, cuando mi destino quedó atado para siempre a Isabel de Castilla en una boda que cambió el mundo, pero que no pudo borrar mis recuerdos. De aquel fuego adolescente que quemaba más que la ambición nació nuestro hijo, Alonso de Aragón, en 1470. Irónicamente, el fruto de nuestro pecado terminó vistiendo la púrpura más sagrada. Lo destiné a la Iglesia desde niño y, con los años, lo nombré arzobispo de Zaragoza. Alonso se convirtió en mi mano derecha en Aragón, uniendo el pecado de mi juventud con el poder eclesiástico más absoluto. Cada vez que lo veía ante el altar, recordaba que el amor de un rey nunca muere del todo, solo se esconde en las catedrales y espera su momento para influir en la historia. La doncella de medianoche. Mientras la cristiandad entera creía que mi corazón solo latía por la voluntad de Isabel y por la reconquista de Granada, en las noches frías de Tárrega yo entregaba mi piel, mis dudas y mis secretos más oscuros a una mujer que nunca pidió una corona, pero que gobernó mis instintos durante años. El silencio es, y siempre ha sido, el mejor aliado de un monarca, pero también el más cruel de los confidentes cuando la soledad aprieta. En Tárrega, lejos de los ojos inquisidores de la Inquisición y de los espías de mi propia esposa, conocí a Joana Nicolau. Ella no tenía los apellidos ilustres que la diplomacia exigía, pero poseía un ingenio y una chispa que ninguna dama de la alta nobleza podía igualar en una mesa de negociación o en la intimidad de una alcoba. Nuestros encuentros ocurrían cuando la villa dormía profundamente bajo un manto de secretismo absoluto, rompiendo el aire solo con el sonido de mis espuelas sobre el empedrado. De aquel fuego nocturno nació Juana de Aragón. No permití que fuera una bastarda olvidada en un rincón de la historia. La eduqué como a una princesa, rodeada de los mejores humanistas, y la casé con Bernardino Fernández de Velasco, el poderoso condestable de Castilla. No estaba entregando una hija en matrimonio, estaba infiltrando a un agente de mi propia sangre en el corazón mismo de la aristocracia castellana para que fuera mis ojos y mis oídos. Juana me escribía cartas cifradas, ocultando informes políticos tras inocentes referencias a las cosechas de trigo o el estado de los olivares. Y cuando el archiduque Felipe comenzó a tender sus redes contra mi autoridad, fue ella quien me lo advirtió sin ambajes. Padre, el archiduque conspira. Me alertó de cada intriga, de cada susurro de mi yerno contra mi corona. En su lealtad ciega encontré una honestidad pura que las joyas pesadas de la corona de Isabel nunca pudieron proporcionarme. El hierro del Cantábrico. El norte de la península guardaba bajo su niebla eterna uno de mis secretos mejor custodiados. Una mujer forjada en hierro que cantó coplas de amor prohibido y que pagó un precio demasiado alto cuando esos versos llegaron, como puñales, a los oídos de la reina Isabel. Corría el año 1476.
El viento salino de Bilbao golpeaba mi rostro mientras viajaba para jurar los fueros de Vizcaya. Allí, entre el estrépito de las herrerías y el rugido del mar, encontré a Toda de Larrea. Su belleza no era la delicadeza de los jardines del sur. Era una belleza cortante, como los acantilados que desafían la ría del Nervión. Toda pertenecía a los oñacinos, un linaje de sangre, honor y vendetas eternas que no entendía de sumisiones. Ella no era seda fina, era pura roca del Cantábrico, indomable y salvaje. Nuestros encuentros furtivos en barcas de pescadores, protegidos por la densa niebla matutina, dieron un fruto que marcó mi alma, María Esperanza, nacida en el verano de 1482. Para proteger el secreto de su existencia, envié a la hija de mi pecado a la misma cuna de mármol donde nació mi esposa, el convento de Madrigal de las Altas Torres. La hija de mi traición quedó recluida de por vida entre salmos y muros de piedra, en el mismo lugar sagrado que vio nacer a la reina legítima. La ironía del destino, a veces, es un poema cruel. Pero Toda cometió el error fatal de los amantes, la vanidad y la imprudencia del corazón. En una plaza de Bilbao cantó coplas que hablaban de un rey del mediodía que se perdió en la espuma de una dama del norte. Isabel, cuya red de espías era tan vasta como su fe, no perdonaba la deshonra pública. Toda de Larrea fue silenciada para siempre, arrancada de su tierra y enterrada en vida tras los muros de un convento lejano. Su imprudencia me recordó amargamente que ningún secreto, por muy profundo que sea, está a salvo de la furia de una reina herida que se siente traicionada. El susurro de Sintra. La paz tiene un precio que no se paga con cofres de oro, sino con silencios compartidos en la penumbra. Tras los años de lucha agotadora con Portugal, llegó la firma de los tratados y, con ellos, Beatriz Pereira. Ella no era el fuego rebelde de Aldonza ni la dureza pétrea de Toda. Era bálsamo, serenidad y la voz melódica de los antiguos trovadores lusos. Sus ojos traían el aroma de los bosques de Sintra y una inteligencia política que pocos hombres en mi consejo poseían. Llegó en el momento más crítico de la guerra de sucesión castellana. Mientras el estruendo de mis ejércitos resonaba en las fronteras y mis manos estaban manchadas de pólvora y decisiones de vida o muerte, yo buscaba desesperadamente el silencio de la tregua en sus brazos. Ella era el equilibrio perfecto frente a la rigidez casi mística de Isabel. De nuestra unión nació otra hija, María, en 1482. Al igual que a su hermana del norte, la envié al convento de Madrigal bajo el secreto más absoluto, convirtiendo aquel lugar en el refugio silencioso de mis pecados más queridos. Beatriz era más que una amante. Era una mediadora silenciosa que me aconsejaba sobre tratados capaces de cambiar el mapa de Europa. Cada noche con ella era un equilibrio delicado entre el placer de la carne y la lealtad a la corona. Pero si Beatriz era el bálsamo de la paz, la siguiente mujer sería el motor de mi ambición. La contable de almas. Granada había caído y el sueño de las Indias comenzaba a obsesionar mis noches de insomnio. En ese Toledo vibrante y multicultural conocí a Luisa de Estrada. Luisa no era una belleza frágil para ser admirada en un tapiz. Era inteligencia pura, fría y brillante como un diamante de Amberes. Dominaba las matemáticas, la logística y la contabilidad mejor que todos mis consejeros y tesoreros reales juntos. Luisa no fue solo una mujer en mi lecho, fue mi socia intelectual en la sombra. Frente a la chimenea de palacios toledanos, mientras el resto del mundo dormía, compartíamos mapas trazados por pilotos venecianos y secretos de navegación robados a los portugueses. Luisa no solo contaba monedas, ella contaba las posibilidades de un imperio que solo nosotros dos nos atrevíamos a soñar mientras trazábamos rutas sobre pergaminos a la luz de una vela solitaria. En 1493 nació Alonso de Estrada. No lo destiné a la soledad de un convento ni a la púrpura de la iglesia. Alonso no fue un bastardo, fue mi banquero en el Nuevo Mundo. Lo preparé para el acero y el comercio, lo nombré tesorero de las Indias y cruzó el océano para convertirse en figura clave en la Nueva España, asegurando con mano firme que el oro de México llegara a mis arcas y no se perdiera en los bolsillos de aventureros sin escrúpulos. Luisa, desde su retiro en Toledo, seguía tejiendo una red invisible de contactos y lealtades que sostenía mis flotas y mantenía vivo el sueño del imperio que juntos habíamos soñado. La gobernadora de la sangre. El fin se acerca inexorablemente en este rincón frío de Madrigalejo.
Antes de que mis ojos se cierren para siempre, mi mente cansada vuela hacia La Gomera y hacia Beatriz de Bobadilla, la mujer a la que llamaban la cazadora. Gobernaba aquella isla volcánica con una mano de hierro que hacía temblar a los rebeldes y me miraba de igual a igual, sin bajar la cabeza ante la majestad de un rey. Fue la última gran fuerza de la naturaleza que cruzó mi camino. Pero en este último balance no puedo olvidar mi desesperado intento por burlar al destino. Germana de Foix. Tras la muerte de mi amada Isabel, me casé con esa joven sobrina del rey de Francia buscando con una obsesión que rayaba la locura un heredero varón para mi corona de Aragón. El pequeño Juan, el hijo que tuvimos, murió a las pocas horas de nacer, llevándose consigo mi última esperanza de dejar un legado fuera de la sombra de los Habsburgo. He vivido entre la gloria de los altares y el pecado de los lechos prohibidos. Cada una de estas mujeres, Aldonza, Joana, Toda, Beatriz, Luisa y Germana, fue un fragmento esencial de mi imperio. Ellas parieron mis hijos, tejieron redes de lealtad, guardaron mis secretos más inconfesables y pagaron precios que la historia oficial nunca se atrevió a contar. Sin su inteligencia, su silencio y su sacrificio, yo no habría sido el rey católico que los libros recuerdan con admiración. Perdóname, Isabel, por haber buscado en otros cuerpos el calor que la corona y el peso del trono me robaba cada día. Tú fuiste la historia completa, el mapa de mi vida entera. Las demás solo fueron capítulos apasionados y fugaces en el margen de nuestra leyenda. Que el mármol blanco de nuestro sepulcro en la Capilla Real de Granada borre para siempre las sombras de mis traiciones bajo la luz de nuestra gloria compartida. Yo soy Fernando de Aragón, y este es mi último suspiro.